Buenas tardes, Dios les bendiga, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa hora de la tarde. Estamos en su devocional Háblame Señor, y como todas las tardes o cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe que les saluda, que les bendice, que se goza, que se alegra de poder volver a salir al aire, de poder compartir con ustedes esta hermosa palabra. Les bendigo declarando sobre sus vidas paz, bendición, provisión, respuesta del cielo conforme a la voluntad del Señor. Me goza saber que usted se conecta, que está ahí. Ayer no pudimos salir al aire en la internet, pero bueno, hoy parece que todo está bien. Así que mil bendiciones y bienvenidos a su devocional, Gloria al Señor. Hoy, viernes 9, Gloria al Señor, de septiembre, para la gloria del Señor. Estamos al aire, que el Señor le bendiga mil veces más de lo que le ha bendecido. Y bueno, podamos salir hoy bendecidos. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad, en esta hermosa tarde nos presentamos delante de ti, Dios, sabiendo que tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios eterno, eres un Dios real. Por eso en esta hora de la tarde nos presentamos delante de ti, sabiendo que eres un Dios bueno, grande, hermoso, maravilloso, poderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de salir al aire. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos con nuestros hermanos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar al aire una vez más a través de la internet y a través de las redes sociales. Padre, te pedimos que ahí donde llega esta señal, donde llega esta transmisión a cualquier parte mires la vida de la persona, cómo se encuentra su vida, su alma, su salud, sus emociones. Padre, para que tú puedas ministrar su corazón, su vida, y puedas hablarle a lo más profundo de su vida y puedes ayudarle a través de una palabra, Padre. Hoy, de una manera muy especial, presentamos la vida de nuestros hermanos que están en quebrantos de salud y declarando sobre sus vidas paz, sanidad, milagros, respuestas del cielo. Oramos por la vida de nuestra hermana María Ferreira, declarando la llaga de Cristo, el poder vivificador de Dios. La sangre de Cristo ministra totalmente su vida, su ser, su alma, su cuerpo, su hogar, su esposo, sus hijas, sus hijos, sus nietos. Bendícelas de una manera muy especial y bendice de una manera muy especial. Y declaramos la llaga de Cristo, la vida de nuestra hermana Nuri Jiménez y la vida de nuestra hermana Santo. Padre, guarda su vida, guarda su salud, guarda sus corazones, ayúdalas, pon tu mano sanadora, ministra sus corazones. Haz una obra poderosa sobre sus vidas, Padre, la vida de Hasblady, Padre, la vida de mi hermana Nivia Pacheco, Lidia Acosta, Luz Elena Pineda, la vida de mi mamá, la vida de mi hermano Manuel, la vida de mi hermano José María, Padre, todo problema de diabetes se va por el poder de la palabra. La vida de Francisca, la hermana de Rosa, ahí en Guatemala. Pon tu mano de sanidad, tu mano de poder, tu mano de milagro, porque tú eres nuestro Jehová Rafa, Señor. Oramos también por la sanidad de nuestra pastora Marina Bustamante, la vida de la pastora Teresa Acosta, declarando la llaga de Cristo sobre su vida. Y que sea usted, oh Dios, obrando un milagro en sus vidas, en sus casas, en sus corazones, de acuerdo a la necesidad que en sus vidas haya en esta hora, declarando la llaga de Cristo y un poder vivificador ahí en la vida de Giovanni Reales. También enviamos palabras de sanidad y la llaga de Cristo sobre su vida en el poderoso nombre de Jesucristo. Oramos también ahí por la salud, gloria al Señor, de mi tío Julio Charri, Señor. Todo cáncer de próstata, todo lo que no es tuyo, declaramos el poder vivificador de Dios, un milagro creativo sobre la vida de mi tío. Hay un milagro sobre su vida, Padre, un milagro sobre la vida de nuestra hermana, la mamá de nuestra hermana Liliana Padilla, Padre. Echamos fuera todo dictamen médico, declaramos salud, declaramos libertad, un milagro creativo en la vida de ella, también en la vida de nuestra hermana Fela Meléndez. Dios, declaramos una recuperación poderosa, que la llaga de Cristo, el milagro tuyo, la vida tuya sobre su vida, Padre, porque tú eres un Dios de milagro, eres un Dios de poder, eres un Dios de sanidad, Señor. Y nosotros en esta hora declaramos sanidad sobre todos los que en este momento se encuentran en quebrantos de salud, Padre, declarando que tú eres el Dios por excelencia, y enviamos palabras de sanidad y de fortaleza sobre la vida de Hernán, Padre, el hijo de nuestra hermana Nivia, que perdió a su esposa, sus hijos. Fortaléceles en este momento difícil de su vida, que la llaga de Cristo, un poder vivificador ahí sobre este joven. Ayúdalo, Señor, ministrale, no es fácil. Padre, la vida de Merly Soto, Padre, ahí en Chile, pon tu mano sanadora, abre puertas de empleo, lo que ella esté necesitando, la provisión que esté necesitando. Enviamos palabra de sanidad sobre la vida de Marcos. Gloria al Señor,
el primo de Luis, el esposo de Sujei. Declaramos la llaga de Cristo, declaramos tu milagro, declaramos tu visita, declaramos tu presencia. Tú eres el médico, Dios, tú eres el que obra y lo que tú permites. Ayúdanos a entenderlo, a aceptarlo, a comprenderlo. Tú eres el que sabes por qué permites las cosas, Señor. Así que también oro ahí porque guardes la vida del hermano Carlos ahí donde se encuentra, que tú lo guardes, que lo protejas, que lo cubras con tu sangre, la vida de mi hermano y los que están con él, cúbrelos y guárdalos con tu sangre. Te pedimos en esta hora de la tarde que puedas llegar a todos los hogares, a todas las vidas, a todas las personas, que seas tú hablando a través de esta palabra, direccionando esta palabra y ayudándonos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. Quédate con nosotros, buen Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Mil bendiciones. Dios les bendiga a todos los que están llegando, a todos los que están mandando sus mensajes. Ahí está nuestra hermana María Hasblade en Lugo que dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. Bendiciones, hija, y gracias por hacer parte de Familia ICESI Online y hacer parte de este tiempo. Nuestra pastora Elena Afanador, gracias por su llamada, gracias por sus mensajes, gracias por estar pendiente. Dios me la bendiga, pastora, su casa, su hogar, su familia, sus hijos. Dios les bendiga grande, pero grande, pero grande, pero grandemente. Y gracias, mi hermanita linda, por estar ahí conectadita desde que comienza este devocional. Nuestra hermana María Lugo Hasblade dice amén. Nuestra hermana guerrera del camino, Neila Guerrero, dice bendiciones, saludos, buenas tardes, pastores, iglesia. A todos los que están conectados, la hermana Neila le manda un saludo cordial, que Dios la bendiga grandemente. Saludos, bendiciones para toda la iglesia, dice nuestra hermana Neila Guerrero. Aleluya, bendiciones, la gloria del Señor. Y en esta hora íbamos a comenzar un tema ayer nuevo, pero no pudimos comenzarlo por motivo de la internet. Así que ahí le dejo el texto para que usted lo pueda leer, lo pueda meditar, gloria al Señor, lo pueda meditar de una manera muy especial, gloria al Señor. Está en el libro de Mateos capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 6, dice la palabra del Señor así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Este tema se llama detalles importantes para nuestro milagro. Detalles importantes para nuestro milagro. Todo aquel que quiere un milagro tiene que prestarle atención. Todos necesitamos un milagro, necesitamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos milagros económicos, milagros financieros, milagros emocionales, milagros físicos, milagros de salud, milagros de salvación. Un milagro es una respuesta inmediata a una circunstancia, a un problema, a una necesidad. Deudas, conflictos con los hijos, conflictos con el esposo, la esposa, la familia. Cosas que necesitamos, respuestas, deudas, compromisos que adquirimos, embarazos que nunca hemos adquirido y necesitamos concebir un hijo. Necesitamos un milagro, una puerta, una universidad que se abra. En la conversión de un esposo, la conversión de unos hijos, bendita sea la gloria del Señor. La sanidad de un familiar, bendita sea la gloria del Señor. La salvación de un familiar. Necesitamos puertas que se abran ahora, puertas que se abran ahora. Problemas terribles, terribles, terribles que hay. Y hay gente que hoy llora, clama y pide un milagro, y necesitamos un milagro, una intervención divina de Dios en la vida de una persona que sane su estado emocional, su estado de ira, de rabia, de enojo, de amargura, en tantas cosas que hay. Una provisión económica para un matrimonio, para una universidad, para comprar unos útiles escolares, para comprar algo que la persona necesita. Necesitamos un milagro. Y en el pasaje que estamos leyendo vemos el caso del centurión. El centurión es un soldado romano, y como ese centurión tenía a su cargo una centena de soldados, 100 soldados. Centurión tenía a su cargo una centena de soldados. O sea que bajo sus órdenes él mandaba a 100 personas. Por eso él habla de la manera que habla,
Cuando él se acerca, dice que estando Jesús en Capernaum es conocida como la ciudad de los milagros. Necesitamos un Capernaum en nuestras vidas donde Jesús pase y pueda hacer el milagro que cada uno de nosotros anhela. ¿Cuántos años ese esposo ha estado en la droga? ¿Cuántos años ese hijo ha estado enfermo? ¿Cuántos años esa señora ha estado, ese señor con ese cáncer? Y hay gente que clama y llora y gime y dobla sus rodillas al Padre Celestial, al Dios de las huestes celestiales, a Jehová Rafa, a Jehová Jireh, a Jehová el Shaddai, pidiendo y clamando y llorando y entregando su alma por una respuesta, porque el enemigo se levantó, quiere quitarle su casa, quiere quitarle sus hijos, quiere quitarle una empresa, un negocio. Y hay gente de verdad, que está como el centurión en esta hora, declarando y tocando la puerta al cielo por un milagro. Y hoy hay una necesidad urgente de un milagro. Yo sé que tú que me estás escuchando, en la vida de Elena, en la vida de María, en la vida de Neila, hay la necesidad de un milagro en esta hora, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mis hijas. Gloria al Señor. Necesitamos un milagro, un dinero para comprar el lugar donde estamos ubicados en la iglesia. Necesitamos comprar ese lugar. Necesitamos un milagro, gloria al Señor. Así como necesitamos ese milagro financiero, hay motivos de salud, de enfermedad, universidades que se necesitan abrir para nuestros hijos, en una sanidad para nuestra familia. Hay milagros que necesitamos hoy. Necesitamos una intervención divina de parte de Dios en nuestras vidas. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer podemos ver unos detalles curiosos que a la luz, a la percepción óptica o al oído se escapan, pero hoy con el estudio de la palabra vamos a poder mirar cómo actuó este centurión, porque él dice que vino a él, a Jesús, el centurión rogándole. O sea, este hombre llega postrado, rogándole, clamando. Y si llega a Jesús es porque sabe que Jesús podía hacer el milagro, sabe que Jesús tenía el poder y la autoridad para hacerlo, había visto a Jesús hacer milagro, sabía a quién se estaba acercando. Él no se estaba acercando a cualquier persona. Él sabía de que tocó la puerta de nuestro Señor Jesucristo es porque sabía que ahí había un milagro. Él había escuchado, sus ojos habían visto lo que Jesús estaba haciendo. Merly, lo que Jesús estaba haciendo, la necesidad que él tenía, él sabía que Jesús se la podía suplir, que él podía obtener ese milagro tocando la puerta de Jesús. Dice que él llegó ante Jesús rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa. O sea, la situación que estaba viviendo el centurión era una situación difícil, era un momento difícil. O sea, donde este hombre llega ante Jesús a orar y a pedir un milagro por su esclavo, por su criado que está totalmente, gravemente enfermo. Él llega ante Jesús porque sabe que Jesús puede hacer el milagro, sabe que Jesús puede cambiar lo que él está viviendo, sabe que Jesús puede abrir la puerta que él necesita, y él llega al lugar indicado, a la persona indicada, a la persona correcta. Él no fue a buscar otra persona, él llega rogándole, o sea, como quien dice: Señor, Señor Jesús, ayúdame, tengo este problema, tengo esta situación, mi criado está gravemente enfermo. O sea, él llegó a Jesús porque sabía que Jesús podía sanar. Acuérdense que estamos en vivo, gloria al Señor. Y si te escucha una bulla allá al fondo, sabe que Abby está en casa, y cuando Abby está en casa, Abby tiene una voz de predicadora, de evangelista, así que me disculpa de un momento a otro si de pronto no le escucha la voz a Abby, pero su papá llegó a buscarla y ella está feliz, así que disculpe por un momentico ahí. No, seguimos en la enseñanza. Dice que este centurión llegó y le dijo al Señor: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré. Jesús, viendo la necesidad que había en este hombre, Jesús accede a la petición de este hombre: yo iré y le sanaré. O sea, Jesús dijo: si está gravemente, yo voy y le sanaré. Y respondió el centurión de una manera que de pronto cualquiera no respondería. El otro podría haber dicho: gracias, Señor, gracias Jesús por ir, gracias Jesús por venir, gracias Jesús. Él dijo: un momento, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, yo no soy digno que entres a mi casa, yo no soy digno de que entres a mi morada, yo no soy digno. No, él miró su condición, no sé qué momento estaba viviendo, no sé qué condición tenía, pero él miró que su hogar, que su casa no era digna para que nuestro Señor Jesucristo pudiera entrar y pudiera reposar y pudiera albergar en su hogar. Y él reconoce y dice: no soy digno, no merezco ni que tú, mi Señor, mi Salvador, el que va a hacer el milagro, entre a mi casa. Y él le dice algo increíble. Él le dice, porque él reconoce lo que es la autoridad, porque él es un centurión. Y como centurión él tiene a su cargo, bendita sea la gloria del Señor,
100 personas y como centurión él le podía dar orden a uno, le podía dar orden al otro, y él sabía lo que era una palabra de autoridad, él sabía lo que era mandar, en pocas palabras, o el decretar, como hoy no se puede decretar porque es malo decretar, porque hoy nosotros, o sea, tantas cosas que se enseñan hoy, pero a mí como no me importa lo que la gente diga, yo sí creo que la palabra tiene poder, y si yo puedo declarar una palabra sobre una persona, la voy a declarar porque tengo que decretar la palabra, porque la palabra dice allá en el libro de Ezequiel que el profeta le pregunta que si los huesos vivirán, y el Señor le dijo, solo tú sabes. Y el profeta, los huesos vivirán, y le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Y el Señor le dijo, háblale a los huesos secos, o sea, decreta la palabra. Y cuando el profeta le habló, decretó la palabra sobre los huesos secos comenzaron a moverse, comenzaron a juntarse, hasta que se hizo un esqueleto y comenzaron a salirle tendón y todo, y después oró y decretó vida, y el aliento de vida vino sobre los esqueletos y tomaron vida. O sea, eso es decretar. Pero hoy los grandes estudiosos, los eruditos, los que saben más que nuestro Señor Jesucristo, no, hoy no se puede decretar porque, bueno, a mí no me interesa su opinión, a mí me interesa que la palabra tiene poder, y la Biblia también dice en el libro de Isaías que la palabra del Señor no vuelve vacía, que cuando tú declaras la palabra, o cuando la palabra es soltada de la boca de Dios o de la boca del Hijo de Dios, la palabra hace lo que tiene que hacer, la palabra no vuelve vacía. Cuando tú declaras la palabra no vuelve vacía. Así que como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra, y la lluvia hace lo que tiene que hacer sobre la tierra, así es la palabra cuando sale de la boca de Dios. Esa palabra no vuelve vacía, ella hace lo que tiene que hacer, ella cumple el efecto que tiene que hacer. Y este centurión sabía lo que era la autoridad, sabía lo que era decir, mandar, ordenar, establecer, decretar. Y él le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, yo no soy digno de que tú entres a mi morada, yo no soy digno de que tú reposes, pero sí, yo soy centurión, tengo hombres a mi cargo, y le digo a uno ve, y le digo al otro va, y le digo a mi criado haz esto y haz esto. Tan solo di tu palabra y el milagro sucederá. O sea, esto es algo tan poderoso. Esto es algo que ni aún la iglesia entiende esto. Vea, esto aquí, el centurión era romano, no era cristiano, no era un conocedor de la palabra, pero conocía a Jesús, sabía lo que Jesús hacía, sabía el poder que había en Jesús, había escuchado hablar de Jesús, y él dice, respondió a ese niño, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él estaba tan claro de que Jesús decía la palabra y el milagro iba a suceder. Mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él estaba sometido a alguien. Como centurión tenía una autoridad, un jefe, un general, un teniente, un comandante que lo mandaba a él. Pero él como centurión tenía a su cargo 100. Esos 100 y él, 101, estaban bajo autoridad de uno superior. Y había una autoridad superior. Eran rangos militares que habían. Entonces él dice, yo conozco la autoridad porque yo obedezco. Yo conozco la autoridad porque yo también mando y a mí también me obedecen. Y tú que eres el dueño de la vida, el Señor de señores, el hacedor de maravilla, tú que eres el creador de la vida, tú que eres, tan solo di la palabra. O sea, ya nosotros, la iglesia, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y a veces nosotros nos estamos muriendo, nos estamos ahogando, nos estamos apagando, nos estamos acabando en una situación, y hoy Dios le dice a usted, tan solo di la palabra, declara la palabra, habla la palabra, declara la palabra. Dile a ese monte, quítate, y ese monte se quitará, dice la palabra. Ahí está Yolanda Negrete, Dios te bendiga. Háblale a ese monte y ese monte se quitará. Si tu fe fuese como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate, y ese monte se quitará. Así que usted hoy me tiene que entender lo que Dios le está hablando. Detalles importantes para nuestro milagro. Apenas estoy en la introducción, todavía no he desarrollado la enseñanza, pero quiero que sepas que Dios te está diciendo en esta hora, di la palabra, declara la palabra, confiesa la palabra, abre tus labios, aprende la palabra, habla la palabra, declara la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, habla la palabra, órala, guarda la palabra, cubre la palabra, habla la palabra, envía la palabra. En el nombre de Jesús. Porque también yo soy hombre bajo, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz, y esto lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Dios te bendiga, mamá, Dios te guarde. Dios te guarde. Dios te guarde en esa moto. ¿Lo oraste? Así que Jesús, él sabía, Jesús le dijo, no, se maravilló al ver la fe de este hombre. Y Jesús lo expresó de esta manera.
de cierto os digo, que ni aún en Israel, no, mire, lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, no lo estaban diciendo otra vez, lo estaba diciendo Jesús. No he encontrado en toda Israel la fe que he hallado en este centurión. Palabras mías, ¿no? Pero la palabra de Jesús fueron: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que Jesús no había hallado tanta fe en Israel como la que encontró en este hombre que no era judío, que no conocía la palabra, pero conocía a Jesús y sabía la autoridad que tenía Jesús. Esta preciosa y tan conocida historia de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, o del milagro de sanidad que realizó nuestro Señor Jesucristo en la vida de un criado, de un centurión, nos permite visualizar, abra sus oídos hoy, nos permite visualizar algunos detalles muy importantes que muchas veces no tenemos en cuenta cuando estamos clamando por un milagro. Alguien hoy va a abrir sus oídos porque Dios le va a responder y va a entender la palabra. Detalles importantes cuando clamamos por un milagro a nuestro Dios. Por supuesto, tenemos que reconocer que los milagros se hacen realidad principalmente cuando nuestra necesidad y nuestra fe se conectan al amor y al poder de nuestro Dios. Pero tenemos también que comprender que el Señor Jesús mira lo que los hombres no vemos. Él conoce nuestro corazón y muchas veces lo que mira en nuestro corazón, aparte de nuestra fe, es lo que está sirviendo de estorbo para recibir el milagro. Él mira nuestro corazón, pero además de querer darnos el milagro y además de mirar nuestro corazón, Él también mira lo que está sirviendo de estorbo para no recibir, bendita sea la gloria del Señor, el milagro. Quizás nos puedan parecer pequeños detalles, pero hacen una gran diferencia para nuestro Dios. Veamos el texto que hemos leído, en los cuales encontraremos unos detalles. Lo primero que encontró el centurión es, primer detalle, humildad. La actitud con que este hombre llega, con una humildad, delante. Dios le bendiga a mi hermana Liliana Carreño, que está ahí, Dios le bendiga. Este centurión llegó con humildad. Él no llegó mostrando sus títulos, él no llegó mostrando lo que era, sus cargos, sus conocimientos. Él llegó con humildad, siendo un hombre de prestigio, siendo un hombre con una buena economía, siendo un soldado romano que podía mandar, porque ellos eran los que mandaban. Él podía haber ejercido su autoridad sobre Jesús, pero él llegó con una humildad, reconociendo quién era, que no era digno de que posaran en su casa. Qué humildad la de este hombre, que él necesitaba el milagro. Entrando Jesús a Capernaum, vino él a un centurión rogándole. Veamos primeramente quién era el centurión. Era un oficial del ejército romano que tenía a su mando una centuria, es decir, 100 soldados. Era respetado, era temido como soldados profesionales del gran imperio. Los centuriones eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza, capacidad en la mano para manejar la espada. Además, contar con considerable influencia económica y una autoridad en el medio secular. No cualquiera era un centurión. Es decir, que un centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecidos, a ser respetado, admirado y temido. Pero vemos que este hombre se humilló. Él vino delante de Jesús y él vino a buscarlo como autoridad. Él pudo haber venido a buscarlo como autoridad y él hubiese podido mandar a llamar a Jesús, pero en lugar de eso vino a él rogándole, vino con una actitud de humildad. Esto debe haber sido algo que admiró a todos los que rodeaban a Jesús. A ver a un centurión rogando, porque los centuriones romanos eran déspotas y eran autoritarios y eran atrevidos, iban golpeando a la gente y maltratando a la gente, como usted lo ve en las películas, televisión, cuando es en Semana Santa. Y este hombre debe haber buscado la manera de llegar a Jesús, rogándole por algo a un judío. O sea, mire, te amo, Dios te bendiga, Dios te guarde, despídete, dile, hola, Dios les bendiga, dile, me voy con tata, voy con papi, dile, me voy con papi, chao. Besito, dame un besito. Besito. Te amo, te quiero, cuídate. Que el Señor te guarde, ella va feliz, gloria al Señor. Cuídala, hijo. Hasta luego. Es decir, Señor, guarda.
Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, a ser respetado, admirado y temido, pero vemos que este hombre se humilló. Él vino delante de Jesús, él vino a buscarlo. Como autoridad él hubiera podido mandar a llamar a Jesús, pero en lugar de eso él vino rogándole. Esto debe haber sido algo que admiró a todos los que rodeaban a Jesús. Ver un centurión rogando algo a un judío, o sea, eso era algo humillante, o sea, era algo para... Este hombre fue tan humilde y se humilló a sí mismo para venir delante del Señor para clamar por un milagro. A este hombre no le importaban las burlas que hubieran podido hacer de él sus compañeros o los soldados que estaban bajo su mando. No le importó lo que pudiesen decir. Ahora mírese, que un centurión, autoridad, acostumbrado a que le obedezcan, preocupase por un criado. Hombre, se murió, contrate a otro y listo. No, este hombre se veía que tenía un buen corazón. Y él pudo llegar donde Jesús ejerciendo su autoridad, pero él llegó con esa humildad, rogándole a un judío. El yugo romano estaba sobre el pueblo judío, podían pegarles, maltratarles, golpearles y todo iba a quedar impune, no iba a pasar nada. Pero este soldado romano se humilló pidiéndole algo a un judío. Reconoció que el judío, Jesucristo, era más autoridad que él. Tuvo la suficiente humildad y tenía que tener un corazón intachable este hombre para preocuparse por la necesidad de uno de sus empleados, de un criado. Y él vino donde Jesús rogándole. Lastimosamente, escuche esto, iglesia, escúchelo. Lastimosamente muchos de nosotros, muchos creyentes, queremos milagro, pero no queremos buscar al Señor. Somos necesitados, pero no rogamos, ni siquiera oramos. Hay soberbia en nuestras vidas para reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. A veces se nos mete el espíritu de Naamán. Queremos que Dios nos sane, pero no queremos descender al Damasco. Queremos es que nos bañen en la fana y que nos bañen en el farfar y que nos bañen en lo mejor. Estamos todos llenos de lepra, todos llenos de inmundicia, pero no somos capaces de llegar a la presencia del Señor reconociendo que en realidad le necesitamos, que necesitamos ese milagro, que necesitamos que Él haga algo en mi vida, porque si no lo hace Él, nadie lo puede hacer. Y nosotros llegamos al Señor muchas veces a pedir un milagro, llegamos con esa altivez, aquí estoy yo porque diezmo, porque ofrendo, porque te sirvo, porque predico, porque canto, y comenzamos a sacar nuestros títulos y nuestras cosas y no somos capaces de reconocer, Señor, tú eres el único que lo puedes hacer. La verdad, Señor, aquí vengo con esta humildad de corazón porque no sé, aquí eres el único que lo puede hacer, y a veces hay tanta cosa en nuestro corazón, y eso es lo que dice que lastimosamente queremos milagros, pero no queremos buscar al Señor. Somos necesitados de un milagro, pero no estamos en la capacidad de rogar. Sabemos que Dios nos puede sanar de ese cáncer, de esa salud, puede declarar un milagro, puede decretar un hijo para nuestras vidas, puede hacer algo, pero nosotros no hacemos nada, no reconocemos que verdaderamente necesitamos ese milagro del Señor. Y algo que tiene este detalle importante, número uno, es la humildad con que este hombre llegó. A él no le importó el título de centurión, ni el título de soldado, ni el reconocimiento público, ni que la gente se burlara de él. Él pudo ejercer su autoridad, mandar a llamar a Jesús, ordenarle, pero él reconoció la autoridad, se humilló pidiendo la sanidad de un criado. Y muchos somos los que nos enojamos cuando estamos pasando por problemas y por dificultades, porque nadie nos visitó, porque nadie nos llamó, porque nadie nos buscó. Pero ¿por qué no buscamos nosotros al Señor? Si cuando uno está enfermo, quiere que todo el mundo lo visite, que a uno lo llamen, que lo visiten, que esto, que esto. Nosotros nos enojamos muchas veces. Y en vez de estar enojados y molestos, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no clamamos a Dios por un milagro, que Dios haga algo? En vez de tomar esas actitudes de soberbia, de orgullo, de rebeldía. No, humildad de corazón. Reconocer que Dios puede cambiar lo que estamos viviendo. Y somos los que nos enojamos. Y yo conozco mucha gente y yo oro, pero Dios no responde. Mira, al otro le respondió y yo que le sirvo y dice que no hace nada. Y la gente comienza a hablarle a Dios como si estuviese hablándole yo no sé a quién. Pero uno tiene que llegar a Dios reconociendo que Él es el único que lo puede. Que cuando Él lo haga, listo, es su soberanía, es su tiempo, es su momento. Pero aquí estoy yo, en esta hora, Dios, para decirle, necesitamos humildad. Reconocer en nuestro corazón que mi hogar está desbaratado porque yo lo desbaraté, porque yo lo dañé, por el ron, por la droga, por el alcohol, por la vida que llevo. Necesito reconocer que necesito a Dios en mi casa, que necesito a Dios en mi vida, que necesito un milagro, que Él es el único que lo puede hacer, pero necesito llegar con humildad.
Y a veces nosotros duramos 40 y 30 y 50 años ofendiendo a Dios, y por una vez que vamos a la iglesia y por una vez que oramos pensamos que el Señor enseguida va a hacer las cosas porque yo soy el hijo del sol. No, 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 no. Dios en su soberana misericordia, cuando este hombre llegó con esa humildad, Jesús vio que a ese hombre no le importó que la gente lo estuviese viendo y decirle: Señor, mi criado está gravemente atormentado. Y Jesús lo ve, que el romano dirigiéndose a un judío, y Jesús está viendo todo eso, Él conoce el corazón. Él sabía que en el corazón de este hombre no había un estorbo para un milagro, no había soberbia, no había altivez, no había arrogancia. Él había una humildad. Por eso Jesús le dice enseguida: yo iré. Y es cuando reacciona este hombre todavía y le dice: no soy digno de que entres a mi casa, yo soy hombre bajo autoridad, yo tengo gente que le digo: ve y va y viene y ven, y haz esto, pero yo necesito que tú solamente digas la palabra y mi criado sanará. O sea, es importante. Jesús está viendo, Jesús está asombrado de ver la humildad que hay en el corazón y que no había un estorbo, porque Jesús lo que ve en nuestro corazón, además de fe, es ver qué es lo que puede estar impidiendo un milagro. De que cuando del milagro yo me olvide y me metan, ya se me metió el espíritu de Naamán, el leproso, ahora se viene el espíritu de Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo creé con mi fuerza, con el poder y la autoridad de mi mano. Y se le había olvidado que un año Dios le había dicho a través de Daniel que la raíz de un árbol sería cortada y que era él. Y de pronto escuchó una voz del cielo que le dijo: tu reino será quitado. Y allá tuvo 7 tiempos comiendo hierba, le crecieron plumas, le salieron pezuñas como de animales. Porque a veces la soberbia que hay en nuestros corazones, esa arrogancia que hay en nuestros corazones de no reconocer que Dios puede hacer un milagro y que Él conoce el impedimento. Y muchas veces no vemos milagros, muchas veces no vemos el milagro. Es por eso, porque Jesús ve lo que hay en nuestro corazón. Además de sí, podemos tener fe porque estamos llegando donde Él, porque tenemos la fe para pedir un milagro, porque conocemos lo que dice la palabra, pero Dios conoce qué es lo que hay en mi corazón que me puede estorbar para un milagro, porque después que recibe el milagro, Dios sabe que me puedo ir al mundo. Dios sabe que después que recibe el milagro puedo ser un desagradecido. Entonces Dios sabe, y por eso muchas veces Dios sabe que ese milagro que nos va a otorgar es la misma razón y el mismo motivo de nuestra perdición. Él sabe muchas veces por qué nos da un milagro, y Dios quiere que hoy tú reconozcas que lo primero, lo que necesitamos es reconocer con humildad que el Señor es el que puede sanar, puede obrar un milagro en mi vida, en mi casa y en mi familia. Segundo detalle muy importante, y antes de entrar al segundo detalle muy importante, muchos somos los que nos enojamos cuando estamos pasando problemas y dificultades porque nadie nos visitó, porque nadie nos llamó, porque nadie nos buscó. Pero ¿por qué no buscamos nosotros del Señor? Queremos que la gente nos busque a nosotros, pero nosotros no buscamos del Señor. El Salmo 111, versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le quieren. Grande. Salmo 111, 2. Grandes son las obras de Jehová. Grandes. Grandes. Dios tiene milagros esta tarde para ti y para todos. Grandes son las cosas, las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Oiga, qué palabra. Grandes son las obras de Jehová. ¿Cuáles obras? Las que la buscan, de todos los que le buscan, de todos los que la quieren. ¿Qué quieres tú? Hay una obra grande para ti. ¿Qué quieres tú? Porque las obras de Dios son grandes, las obras de Jehová son grandes, buscadas por aquellos que quieren un milagro. Hoy reconoce: necesito humildad, necesito reconocer que mi corazón muchas veces ha ido a orar con rabia, con enojo, con malestar por esto. No, es como este hombre, con humildad. Segundo detalle, este centurión, el segundo detalle importante, el corazón del buen centurión. Este hombre tenía un buen corazón, se estaba preocupando por la necesidad de otro. Ya vemos muchos que nada más nos ocupamos por la necesidad de nosotros. Y se nos olvida la necesidad de las demás personas. Y todo lo que recibimos es para mí, todo lo que recibimos es para mí, todo lo que recibo es para mí. Pero nunca hay la capacidad de bendecir o preocuparme por la necesidad de otro. Este hombre tenía un buen corazón. Estaba preocupado por la salud de su criado. Estaba preocupado, interesado. Y tanto fue su interés que él no le importó su título, su nombre, su charretera, el grado de centurión. Él se humilló. Señor Jesús, rogando, le dice la palabra: Señor Jesús, mi criado está gravemente enfermo, atormentado.
Jesús le dijo, yo iré. Versículo 8-6 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Mire el corazón de este hombre. Ese centurión vino a decirle al Señor rogando, pero no por un milagro para sí mismo, sino para que el Señor hiciera un milagro en su criado que estaba paralítico y gravemente atormentado por la enfermedad. Tenemos que comprender que en esa época los criados eran prácticamente objetos que eran propiedad de sus amos. Pero este centurión tenía un corazón lleno de amor, tenía un corazón bueno, que no podía ser indiferente ante el dolor de su criado. Eso nos debe hacer reflexionar que muchas veces nosotros estamos clamando por un milagro para nuestras vidas, pero estamos siendo indiferentes ante el dolor, la enfermedad, la necesidad de nuestro prójimo. Quizás yo hoy tengo una necesidad, necesito que mi mamá sea sana, necesito que mis hermanos sean sanos, pero yo estoy viendo la necesidad que hay en la vida de otra persona y yo así estoy clamándole a Dios por un milagro, pero yo no me muevo de mi casa a orar por la persona, por el vecino o por el hermano que tiene una necesidad, que está enfermo, que pasó algo. Si yo no me muevo, o sea, yo no tengo el corazón para moverme por otro, pero sí quiero que el corazón se mueva a favor. Tengo que moverme hacia la necesidad de otra persona. Y este hombre no pidió un milagro para sí mismo, él pidió un milagro para su criado que estaba paralítico, atormentado, estaba enfermo. Y él estaba preocupado. Y él vino rogando por un milagro. A veces nosotros tenemos necesidades, pero somos indiferentes al dolor y la necesidad de otra persona. Quizás al lado de tu casa hay un vecino, hay un enfermo, hay un amigo, un familiar que necesita una visita, que necesita una oración, que necesita que se le ore. Y así como tú necesitas, o esa persona necesita que tú llegues allá y quieres que la mano de Dios se mueva a tu favor, pero nuestro corazón es indiferente. Cuando Dios te bendice, compartes un almuerzo con el vecino que no tiene. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo está tu corazón esta tarde? ¿Qué es lo que Dios está mirando que impide que Él pueda entregar ese milagro? ¿Será que no hay humildad? ¿Será que no hay un corazón bueno? Y eso nos debe hacer reflexionar, porque muchas veces nosotros estamos clamando por un milagro, amén, para nuestras vidas, gloria al Señor, pero estamos siendo indiferentes, así es, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la necesidad de nuestros prójimos. Queremos que el Señor se ocupe de mi necesidad, pero no nos importa la necesidad de los demás y muchas veces los menospreciamos sabiendo que esa persona necesita una oración, necesita un milagro. Nuestra familia necesita de Dios. Visitamos nosotros nuestra familia, oramos nosotros por nuestra familia, vamos y oramos a nuestra familia. ¿Qué hacemos? Y nos enojamos cuando Dios no nos responde y nosotros no somos capaces de sacar el pie para visitar a una persona. Dios quiere que hoy podamos reflexionar en esa área. Yo conozco familiares, familias que están enfermas, postradas en una cama. Yo no he visto a sus familiares llegar a orarle. Entonces nosotros necesitamos sentir la necesidad de la otra persona. Y aquí es el centurión está mostrando ese detalle de ese buen corazón, de preocuparse por la salud de un empleado. Y usted, como le acabé de enseñar, los amos trataban a los criados, eran de su pertenencia, eran de su propiedad. O sea, si se murió y busque otro, listo. Pero este hombre estaba interesado, estaba preocupado por la necesidad de otra persona. Yo no sé cuánto necesitas tú que el cielo se abra a tu favor, pero tampoco sé cómo está tu corazón hoy hacia la necesidad de otro. Quizás tu economía esté mejor que la de otro y tú puedas compartir tu economía con otro. Quizás en tu cuadra hay una persona necesitada que no ha comido, que no tiene para comer y tú puedas bendecirle. Así como tú quieres que la mano de Dios se mueva a tu favor, tu corazón tiene que moverse a la necesidad de otra persona. Y muchos de nosotros estamos orando para que Dios nos ayude en nuestros problemas, pero no hemos querido ayudar a los que nos han pedido ayuda a nosotros muchas veces. Y esas personas muchas veces se han humillado a venir a donde nosotros a pedir una oración, a que los visitemos, a que les demos una palabra. Y muchos de nosotros estamos orando para que Dios nos ayude en nuestros problemas, pero no hemos querido ayudar a los que nos han pedido ayuda a nosotros. Muchas veces los hemos humillado porque no hemos sido
empáticos a la necesidad de ellos. Y hemos rehusado orar y atender a esa persona. Quizás nuestro corazón está cerrado ante la necesidad de nuestra propia familia, pero queremos que Dios abra las ventanas de los cielos a nuestro favor. Yo conozco personas que cuando estaban conmigo hablaron mal de su familia todo el tiempo. Nunca les visitaron, nunca les hablaron. Siempre había una excusa para visitarles. Yo les visito, nunca vienen a la iglesia, yo les visito. Siempre una palabra negativa. Pero el día que se fueron, sí fueron a donde sus familias, a llorar su dolor, a dañar a las demás personas, porque lo necesitaron para el dolor que ellos tenían. Pero son indiferentes hacia su propia familia. Nunca los visitan. Yo conozco una persona que su tía vivía a 3 cuadras y nunca la iba a visitar. Y la tía enferma venía a la iglesia para que la oraran. Pero esa persona nunca sacó el pie para ir a la casa de esa tía a orarla. Pero tú los veías hablar y decir, es que esto está malo, es que Dios no hable, es que el milagro no se ha hecho. Y muchas veces es por no tener un buen corazón. Porque somos indiferentes ante la necesidad de otra persona. Y este centurión nos está enseñando que nuestro corazón muchas veces se ha cerrado a la necesidad de nuestra propia familia. Una oración, un abrazo, un consejo, una llamada. Una llamada. Pero cuando Dios nos responde, queremos que la mano de Dios se abra a nuestro favor. Cuando hay un Dios que conoce, porque la Biblia dice, ya yo se lo he leído varias veces, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia, yo Jehová, que escudriño, que investigo los corazones y le doy a cada quien el pago, dice la Nueva Versión Internacional, debido a las acciones de cada uno. Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón. Y muchas veces los milagros no los vemos porque no hay esa humildad en nuestras vidas para llegar a Dios. Porque nuestro corazón se ha cerrado a la necesidad de otra persona. Y Dios quiere que hoy tú seas ese hombre, esa mujer humilde. Dios quiere que tú hoy tengas ese corazón bondadoso en ver la necesidad de un familiar, de un primo, que tú te enteraste que se enfermó, que está enfermo, que cayó en un momento difícil. No te tienen que llamar, no te tienen que hacer una llamada. Tú tienes que moverte, tú tienes que hacer la diligencia, tú tienes que llegar. Me enteré que están pasando un momento, vengo a orar, quiero una oración para ustedes, aquí estoy. Y muchas veces nuestro corazón se ha cerrado a nuestra familia. Yo le hago una pregunta a usted para terminar en esta tarde. Si nuestro corazón es capaz de cerrarse a la necesidad de un primo, de un tío, de una mamá, de un abuelo, de un familiar que es nuestra sangre, ¿será que nuestro corazón puede sentir empatía por la necesidad de alguien que ni es mi tío, ni es mi hermano, ni es nada? Ahora, no solamente la familia tuya, como de sangre, tíos, mamás, abuelos, tu familia espiritual, la iglesia, tus hermanos en Cristo. Ahora que pasó una situación difícil en mi vida hace 1 año y medio, yo estuve en un proceso de sanidad de 3 meses encerrado en mi cuarto, donde el médico me mandó a un reposo porque fue una situación difícil, un golpe emocional que yo no esperé que pasara, y eso afectó mi corazón y yo no quería servirle al Señor y yo no quería seguir más en la obra del Señor, me sentía decepcionado. Y en ese momento me enfermé de los riñones, fui al médico, el médico me mandó un reposo de 1 mes, pasó el mes, me mandó un reposo de 2 meses, o sea, yo duré encerrado en mi cuarto 3 meses, aquí en la casa, pero más tiempo en el cuarto con dolores en los riñones, en la espalda, en los brazos. Y es difícil, porque no es decirlo porque haya en nuestro corazón una cosa, pero es difícil ver a las personas compadecerse de la necesidad de otra persona. Y en esos 3 meses yo solamente vi 2 personas en mi casa. Una inconversa y una cristiana, que vinieron a mi casa a orar por mí. No vi un hermano, no vi un primo, no vi un tío, no vi una hermana, no vi una familia.
Sí me llamaron varias veces, pero no vi a nadie. De la congregación no vi una persona que viniera a orar por su pastor. Y aunque yo sé que oraban por mí en su casa, porque sentía sus oraciones, pero a veces a nosotros nos cuesta desprendernos, movernos. Entonces Dios hoy quiere que nosotros examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Yo voy, trato de llegar, trato de llamar, trato de mandar un mensaje, trato de visitar, trato de hacer algo hasta donde es mis fuerzas. Y como han habido otras donde no he podido llegar, donde no he llegado. Pero Dios quiere hoy que a través de esta palabra tú y yo nos examinemos. Esto no es decir yo soy mejor que tú eres mejor que yo. Yo también he fallado y mi corazón también se ha cerrado hacia la necesidad de muchas personas en muchas ocasiones. Pero cuando yo aprendí esta palabra he tratado de, aunque sea llamar, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo sigue? Porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y este hombre tenía un corazón humilde. Este hombre tenía un corazón bueno. Preocuparse por la necesidad de otro es sentirse empático ante la necesidad de otra persona. A veces nosotros comemos, hay otros que no comen. Y la necesidad es muy difícil. Pero Dios quiere que nosotros abramos nuestros corazones hacia nuestra familia para que la mano de Dios, las ventanas de los cielos se abran a nuestro favor. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. El que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Está entendiendo? El que cierra su oído a la necesidad del pobre, cuando él clama, él tampoco será oído. Entonces Dios nos dice hoy, examinémonos, ¿por qué no hemos visto los milagros? ¿Por qué no hemos visto las respuestas de Dios? ¿Será que no hay humildad cuando llegamos a Dios a pedirle las cosas? ¿O será que nosotros somos indiferentes a la necesidad y no somos empáticos con el dolor de otra persona? La empatía que necesitamos hoy de ver la necesidad de otra persona. Y lloramos y clamamos y rogamos al Padre por un milagro, pero a veces nosotros tenemos cómo bendecir a una persona y no lo hacemos. Entonces Dios quiere hoy que entendamos el por qué muchas veces no hemos recibido un milagro de parte del Señor. Tercero, gloria al Señor. El tercer detalle importante, lo que enseñaba nuestra hermana Liliana hoy en el ayuno, la fe. La fe de este centurión. Este hombre tenía una fe, quizás medida por los rangos de autoridad que él tenía. Porque cuando él daba una orden o cuando él pedía algo, ese algo era hecho por la autoridad y por el rango que él tenía. La otra persona no necesitaba tener fe para obedecerle. Él le obedecía porque era una obligación obedecerle. Porque era su mayor autoridad, era su general, era su centurión. Y él le decía, venga acá. Y él, aunque él no quería, tenía que venir. Lleve esto para allá. Y aunque él no quería, tenía que llevarlo. Porque si no lo llevaba, las leyes de ellos le decían que era desacato. Desacato es no obedecer la orden de una autoridad superior. Estaba en desacato porque le estaba diciendo, ven, no voy. Ese hombre era podido meter al calabozo, era podido ser condenado por desacato a una autoridad, por una orden que se le dio. Entonces, él conocía quizás el grado de autoridad que tenía él. Él sabía que él daba una orden y se le iban a obedecer. Mas él no se dirige a Jesús de esa manera. Él se dirige a Jesús sabiendo que en Jesús había poder para sanar. Que la autoridad de Jesús no era la autoridad que tenía él. Él le habla a Jesús y le dice, yo soy hombre sujeto a autoridad. Cuando digo ve y viene, ve y hace, listo, en ese campo. Pero él sabía que la autoridad de Jesucristo no era la autoridad que tenía él, porque en ese momento él no se está acercando a Jesús para decirle, cógeme aquello o tráeme aquello. No, él se está acercando a Jesús en un rango de autoridad diferente. En la autoridad que Jesús estaba ejerciendo en ese momento, o iba a ejercer en ese momento, era una palabra de sanidad sobre la vida de una persona. No estaba dando una orden de como cógeme un balde, o cógeme un trapo, o cógeme esto. No, él está hablando de autoridad porque sabe lo que es la autoridad, porque él está sujeto bajo autoridad. Pero cuando él llega a Jesús, llega con una fe, porque él conoce el rango, la autoridad que Jesús tiene en obrar milagros. A eso se refiere él, a la fe que tiene él, porque él se acercó a Jesús sabiendo que Jesús no tenía la autoridad que él usaba para mandar de cógeme y tráeme. No, él se refería a un nivel de autoridad superior.
Él podía decirle, el centurión podía decirle a un criado, ven y va, o ve y viene y tráeme esto. Pero él no podía decirle al criado, sánate, y el criado se iba a sanar, porque él no tenía ese grado de autoridad. O sea, él tenía la autoridad para mandarlo, pero no tenía la autoridad o la palabra del Señor para decirle al criado, levántate. Él tenía que llegar a una autoridad que se moviera en esa área, y él sabía que Jesús tenía la autoridad para hacer el milagro en su criado. Por eso él le dice, da la palabra. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, no, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace y hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabía perfectamente quién era Jesús. En el grado de autoridad que Jesús se movía, no se movía en el grado de autoridad que él se movía. Cuando él se refiere a la autoridad, para que quede claro, él está diciendo a Jesús, así como yo digo, ve y viene, yo quiero que tú hagas lo mismo, pero di, ve y sánate. ¿Sí me está entendiendo? Él no le está diciendo en el mismo grado de autoridad de él, porque no podía, pero él sí sabía que como él decía ve y vienes, él decía, si él dice, sánate, mi criado se sanará en el momento que tú lo digas. O sea, en este hombre había una fe, él sabía quién era Jesús. Y le digo algo, por eso Jesús dice que en Israel no había hallado tanta fe como en ese inconverso, mundano. Porque ni la iglesia tiene la fe que muchas veces tiene el mundo. Jesús en la Biblia 2 veces dice de esa manera, no ha hallado tanta fe. En aquella mujer que el Señor la trató de perra y ella dijo que los perros comían de las migajas, Jesús le dijo también, no ha hallado tanta fe como la que hay en esta mujer. Entonces muchas veces, iglesia, debería tener fe la iglesia. Muchas veces la iglesia debería tener fe porque conoce la palabra, sabe el poder que tiene la palabra, sabe la autoridad que tiene la palabra, sabe las consecuencias que hay en la boca de un hombre cuando declara la palabra y la autoridad. Pero a veces nosotros en el dolor, en la humillación, en el momento difícil, en el dolor que estamos viviendo, se nos olvida la autoridad que tiene la palabra. Y este señor, a pesar de que no era judío, era romano. Y aunque los romanos fueron los que mataron a Jesús, él sabía quién era Jesús. Y a veces la iglesia se le olvida quién es Dios, se le olvida qué es la palabra, se le olvida la autoridad que tiene Dios y se nos olvida. Y vamos, nos metemos en deuda, nos metemos en pleitos, nos metemos en situaciones, metemos en deudas que después no sabemos cómo salir. Y nos metemos en situaciones difíciles porque no tenemos fe. Vamos y tocamos la puerta, nos endeudamos, nos metemos en una situación, pero no esperamos en declarar la palabra y que la palabra de Dios rompa lo que tenga que romper para que el milagro ocurra. Este hombre sabía perfectamente quién era Jesús. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Sabes tú perfectamente quién es Jesús en tu vida? ¿Sabes tú perfectamente quién es Jesús en tu vida? Porque a veces tú ves el comportamiento en tus hijos, en tu casa, en tu familia, y tú en vez de decir, Señor, yo sigo, yo avanzo, Señor, aunque pase lo que pase, yo creo tu palabra, yo voy adelante. Y uno cuando ve las cosas que pasan en la casa, yo no voy a servir, no voy a la iglesia, no me siento bien, esto no puedo, es que no puedo con esto. No, tú no conoces a Jesús. Aunque veas lo que veas, aunque tus ojos vean lo que vean, aunque estés oyendo lo que estés oyendo, tú debes avanzar, caminar por encima de la palabra, declarar la palabra, que hay un Dios que tiene poder para cambiar las cosas. Cuando yo creo en la palabra y sé lo que es la palabra, yo me muevo, las circunstancias no me detienen, los problemas no me detienen, los hijos en rebeldía, el esposo que no quiere buscar al Señor, yo le voy a servir al Señor con hijos rebeldes, con esposo rebelde, con esposa rebelde, yo le voy a seguir porque hay una palabra que está en el mundo espiritual. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y como yo conozco a Dios, yo le voy a servir a Dios y Él se encargará de hacer lo que tenga que hacer en mi familia. Pero hay mucha gente que ve el obstáculo, que mi esposo no me deja, que mis hijos no quieren, ay, qué mal testimonio de mis hijos, yo no voy, qué vergüenza. Ese es problema de ellos. Cada quien le dará testimonio a Dios de su vida. Tú eres una luz, tú eres testimonio. Tú caminas delante de los hombres con ese testimonio intachable que tienes, pero no tienes por qué postrarte, no tienes por qué sentarte, no tienes por qué detenerte. Tienes que avanzar y creer que mientras yo le sirvo a Dios, Él va a hacer algo a favor de mis hijos, de mi familia, de mi casa, del embarazo, de la economía. Este hombre conocía y sabía perfectamente quién era Jesús. Por eso lo llamó Señor. Él sabía que la palabra de Jesús tenía autoridad, que solamente con su palabra la enfermedad de su criado sería sanada.
Fe. Fe. Sin fe es imposible. Para el que cree, todo es posible. Y este hombre sabía que tocó la puerta correcta, que en Jesús había poder y autoridad. Él solamente decía, di la palabra, con que tú la digas, ya yo la estoy creyendo. Mira, es que tú no la has dicho, Jesús, y ya yo la creí. Pero tan solo dila, y mi criado sanará. Ese centurión sabía que Jesús no tenía la necesidad de entrar a su casa, pues su palabra tenía poder sobre toda enfermedad, que lo que Jesús dijese se tenía que hacer realidad en la vida de su criado. Lastimosamente, a muchos de nosotros creemos que esa autoridad la tiene la palabra de los hombres. No, vamos a leer nuevamente. Lastimosamente, muchos de nosotros creemos que esa autoridad la tiene la palabra de los hombres, no la palabra de Dios. Que lo que la ciencia médica dice es la última palabra. Que lo que los análisis que hemos hecho dicen es la última palabra sobre nuestra vida, que las probabilidades nos dicen que es la última palabra, y sin menospreciar a la ciencia médica ni al conocimiento humano, pues no son mucho bendición como instrumento de Dios, pero tenemos que declarar en una verdad espiritual: en este mundo la última palabra la tiene Dios. Entonces, muchas veces nosotros lastimosamente creemos que la autoridad la tienen los hombres, que la autoridad la tiene la ciencia, que la última palabra fue la que leímos en lo que decía ese examen médico o ese análisis médico, lo que vimos, que las circunstancias son las que tienen la última palabra. Y no es que estemos en contra de la medicina, pero muchas veces la medicina ha fracasado ante la palabra de Dios. Y sin menospreciar a la ciencia médica ni al conocimiento humano, pues son de mucha bendición para nuestra vida, pero la palabra de Dios siempre tendrá poder. Y la última palabra es la de Dios. Lo que Él determine, así será. Así que alguien allá al otro lado tiene que decir: yo creo, yo recibo, yo tengo la fe que Dios va a abrir una puerta en esta hora. Ve a alguien allá, vuélvase loco, algo va a hacer porque estoy creyendo, sé quién es Dios, sé quién es Dios, sé quién es Dios. Nunca me ha dejado en vergüenza, nunca me va a avergonzado. Él siempre ha traído una respuesta a mi vida y yo la voy a ver. Alguien allá que active su fe, alguien allá que se levante con esa humildad: Señor, aquí estoy necesitado, yo me metí en este problema, pero tú me vas a sacar, tú me vas a ayudar. Hoy te pido perdón, yo me metí en esta deuda, pero llego con humildad reconociendo mi falta. Señor, yo he pecado, pero vengo delante de ti. Que tu corazón hoy no esté cerrado a la necesidad de un vecino, de un amigo, de un familiar, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón que estorba para un milagro. Y tercero, fe. Este hombre sabía quién era Jesús. Iglesia, ¿sabes tú quién es tu Dios? Iglesia, hoy se abre una puerta a tu favor. Hoy ese milagro se hace una realidad. Hoy hay puertas que se abren a tu favor. Hay milagros que se abren a tu favor. Una sanidad se suelta en este momento. Hoy Dios sana columnas, caderas. Hoy se va la fiebre, se va la gripa, se va el malestar. La mano poderosa de Dios, porque hay alguien que tiene fe, que sabe que Dios tiene poder, que tiene autoridad, que Él no es hombre ni hijo de hombre que mienta ni que se arrepienta. Sus palabras son fieles y son verdaderas. Él es el mismo de ayer y de hoy para siempre. En Él no hay sombra de variación. Lo que hizo ayer lo hace hoy, lo hace mañana y lo hará pasado. Pero hay alguien que tiene que acercarse creyendo. Como el centurión, tan solo di la palabra. Y tú tienes la palabra, tienes la Biblia, tienes que creer, tienes que activar la fe. Muévete en esta hora, cree, arrebata tu milagro. Detalles sencillos para el milagro de una persona: humildad, un buen corazón, fe para lograr los milagros. Alguien hoy tiene que creer, saber quién es Dios. Este centurión era un mundano, inconverso, era un romano, no conocían de Dios, eran unos tipos, pero sabía quién era Jesús. Y la iglesia hoy se lo olvida, no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Dios, no sabe el poder incalculable que hay en Dios. Y si a ti hoy se te ha olvidado quién es Dios, tienes que levantarte, tienes que pedirle perdón al Señor, reconocer tu falta de fe, porque la Biblia dice que la falta de fe es pecado. Y la Biblia también dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creer que Él está ahí, y que si Él está ahí va a ser un milagro, y que como es un milagro, Él es el galardón de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú tienes que acercarte creyendo: será Señor, será Señor, será Señor. Ahorita estábamos en la iglesia cantando las alabanzas, adorando esto y lo otro y aquello y esto, y de un momento a otro se fue la luz.
La hermana siguió cantando, siguió adorando, la gente siguió metida en la presencia del Señor. Y yo me quedé ahí mirando todo, orando con los hermanos también, y de pronto se acerca una persona media hora después y me queda viendo y me dice, se fue la luz, ¿verdad? Teníamos media hora sin luz. O sea, hay cosas que son tan notorias que no se necesitan decir. Se fue la luz y hace media hora se fue, y hace media hora que estamos cantando sin micrófono, hace media hora que estamos aquí desgargantándonos, orándole al Señor, y una persona se acerca y me dice, se fue la luz, ¿verdad? O sea, hay cosas que son como tan... Así hay muchas personas que le oran al Señor y después que le ora dice, ¿será que Dios haga un milagro? No, fe. Necesitamos fe para que Jesús diga lo que dijo. No he hallado en Israel tanta fe como la que hallé en este hombre. La iglesia necesita volver a la fe. El justo por la fe vivirá. La última palabra la tiene Dios y nosotros le tenemos que creer. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Toda autoridad, toda autoridad, toda autoridad, toda autoridad, toda autoridad. Dios le bendiga a la hermana Lisbeth. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Declara la palabra. Háblale a ese esposo, háblale a esos hijos, háblale a esa economía. Háblale, declara la palabra. Hay poder en la palabra. Alguien tiene que decir, yo creo, yo sé quién es Dios. Él no es hombre que se arrepienta, Él no es hijo de hombre que mienta. Alguien tiene que creer, porque la palabra cuando sale de la boca de Dios cumple su efecto, hace lo que tiene que hacer, no vuelve vacía. Pero hay alguien que tiene que hablar. El criado dijo, tan solo di la palabra. ¿Por qué si ese hombre que no conocía a Dios, que era un inconverso, que no tenía el conocimiento divino, sabía quién era Dios? ¿Y por qué a la iglesia le cuesta declarar la palabra? ¿Por qué a la iglesia le cuesta orar? ¿Por qué a la iglesia le cuesta creer? Que un milagro se suelta en este momento, un milagro económico, algo va a hacer Dios en este momento, en esta hora. Hay un milagro, se suelta un milagro en la vida de alguien, se suelta un milagro porque hoy Dios está viendo la humildad, el buen corazón, la fe que hay en ti. Hay algo que se está soltando en el mundo espiritual, hay algo que se tiene que soltar cuando hay alguien que cree, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y le dice, si tu fe fuere como un grano de mostaza, dile este monte, quítate, y ese monte se va a quitar. Pero hay alguien que tiene que ejercer la fe, tiene que creer, tiene que declarar la palabra, tiene que hablar. Tan solo di la palabra, Señor, y los milagros, los obstáculos, las nubes negras, el diablo, el infierno, todo retrocede cuando la palabra de Dios es desatada sobre la vida de alguien. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, guarda a Abby. Cúbrela con tu sangre preciosa. Padre, yo ato, yo ligo y yo reprendo lo que no es tuyo, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor. Ella volverá sana a la casa y en paz y en bendición, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Toda arma forjada y todo poder del diablo y todo poder antagónico queda roto en esta hora, Señor. Y ángeles protectores cuidando su vida, su entrada y su salida, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. A alguien que crea, mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero hoy es tarde de examinar. Todos nos quedamos en la fe y fe. Pero Dios quiere que te examines hoy. Hay humildad. Cuando no tenemos nada somos una cosa. Pero cuando Dios nos bendice, somos otra cosa. Que lo que Dios va a hacer en tu economía no cambie tu forma de ser, no cambie quién eres. Que no mires a los hombres, a las personas por los hombres, por los hombros, porque tienes un título o porque tienes una economía buena o porque Dios hoy ha cambiado muchas cosas. Que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Humildad, un buen corazón. Que si antes cuando no tenía dabas, ahora que tienes darás más. Pero que nunca seas conocido por mezquino, por tacaño, por duro, porque eres indiferente a la necesidad de tu familia. Que no te tomas un minuto que vale 100 pesos para llamar a un familiar y decirle, hola mamá, hola primo, hola tía, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Quiero orar por ti. Dios hoy quiere que examinemos, porque estamos hablando de detalles importantes para un milagro.
Y a veces no hemos visto el milagro porque no hay humildad. A veces no hemos visto el milagro porque nuestro corazón se ha cerrado a la necesidad de otra persona. Y a veces no hemos visto humildad, no hemos visto el milagro porque no hay fe. Así que hoy Dios permite examinar nuestros corazones y examina nuestra vida. Dile hoy, examíname, Señor. Padre, en esta hora, te doy la gracia por este tiempo. Y si estamos clamando a Dios por un milagro, tomémonos el tiempo de revisar en nuestras vidas cómo están los pequeños detalles. Pues posiblemente esos detalles está la clave de la falta de recibir los milagros. Porque de pronto le estás pidiendo a Dios una casa o un carro. Como una vez me dijo una persona. Una vez alguien me prestó un vehículo. Y yo iba por un lugar y una persona iba a pie y le dije, ¿para dónde va? Y me voy para mi casa. Y yo le dije, ¿dónde queda? Y me dijo, en tal parte. Y yo la llevo. Y el que iba conmigo en el carro me quedó viendo. Llevamos a la persona y me dijo, ¿por qué la llevó? Lo hubiese dejado que se vayan a pie. Usted fue el que oró por su carro y Dios le dio su carro a usted. Yo no le di un carro a usted para que llevara a otra persona en un carro. Yo le dije, primeramente el carro no es mío. Este carro es de una hermana. Como lo tiene en su casa, que no lo usa, me dijo, úsalo mientras se vende o se hace algo o lo compras tú. Y mi hermana iba de paso para su casa y yo voy para esa dirección. Y si no voy para esa dirección, igual yo la llevo. Pero usted no puede compartir su bendición con otro. Porque el que oró por el carro fue usted. Ella que le ora al Señor, que el Señor le dé su medio de transporte. Y sabe que esa persona muchos días después dejó su carro parqueado. El que recibió para él, no para compartirlo con las demás personas. Lo dejó parqueado y se lo robaron. Porque a veces no recibimos más, es porque nuestro corazón no está preparado, porque no somos capaces de compartir la bendición con el necesitado. Así que hoy es una tarde para recibir milagros, pero también para examinar el corazón. Yo le bendiga a la pastora Merly, que está ahí conectadita también. Fiel oyente del devocional Háblame, Señor. No se lo pierde, todos los días lo escucha, aunque no se conecte. Oremos en esta hora. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hora, Señor, nos presentamos. Queremos un milagro. De verdad necesitamos un milagro. Y tú más que nadie, Dios, lo sabes. Hoy necesitamos un milagro. Hoy, diga conmigo, yo necesito un milagro. Pero hoy tú has hablado a nuestros corazones de que nos examinemos el por qué muchas veces no recibimos los milagros. Y como dice esa palabra que a mí me encanta, tú eres el que escudriña, el que investiga y el que le da a cada quien la obra, la recompensa debida a sus acciones. A mí nunca se me ha olvidado esa palabra de que la leí. La recompensa debida a sus acciones. Dios, y si tú crees que no hemos, en tu examinar, has determinado que no hay un milagro para nuestras vidas, porque de pronto no ha habido la suficiente fe, o de pronto ha habido fe, pero de pronto el milagro no ha venido porque nuestro corazón no está preparado para compartir la bendición con otra persona. Por eso hoy Dios quiere que necesitamos un milagro, pero que Dios quiere hoy limpiar nuestra casa. Y yo sé que muchos están ahí, pero yo tengo un buen corazón, pero yo soy humilde. Hermano, reciba la palabra. No se autoexcuse ni no. Pida perdón, que es Dios. Si tú sabes que hay un milagro que no ha llegado a tu vida, tú sabes el porqué. Y pero Dios hoy te ha dicho 3 cosas: humildad, corazón bueno y fe. Si tú no sabes dar, es muy difícil que Dios traiga sobre tu vida una economía buena. Porque el avaro ni lo que tiene lo goza, porque lo está escondiendo, porque cree que se le va a perder o se lo van a robar. Pero el que sabe dar no tiene problema, porque sabe que cuando la bendición llega la comparte. Y Dios quiere hoy que nosotros aprendamos
a reconocer que necesitamos un milagro, que a veces hemos sido duros hasta con la casa del Señor. Porque a nosotros se nos coloca una cuota para algo y nosotros simplemente damos la cuota, y muchas veces hemos tenido para dar más, para el arriendo, para la pintura, para el aseo, para la obra del Señor. Y a veces vemos las escobas partidas, los traperos dañados, pero es que como yo doy un diezmo es que la iglesia tiene que comprarla. Y a veces nosotros, esos pequeños detalles, y a veces, ahí está mi aporte para el arriendo, y a veces hemos tenido para más. Y llega el enemigo y nos roba el dinero, porque nuestro corazón, ¿sabe? La Biblia dice que somos siervos inútiles cuando nada más hacemos lo que nos han mandado hacer. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Y que la cuota es de 10, yo llevo 10, ya, a mí me pidieron 10, yo llevo 10. Pero ¿cómo está tu corazón generoso? Casi siempre nunca hay para pagar el arriendo por esto, por otro. Aquí está esto, pero yo quiero dar más porque es que Dios es el que va a bendecir, es mi casa. Y a veces nosotros no nos duele gastarnos 50,000 pesos en un alicer, no nos duele gastarnos 60,000 pesos en unas uñas, no nos duele gastarnos 100,000 pesos en un pantalón, pero cuando es la obra de Dios, somos indiferentes y nos duele. Y ahí es lo que Dios está mirando, ¿cómo está nuestro corazón? Porque cuando es para nosotros, no importa que me gaste 600, 700 en la fiesta porque mi hijo o mi hija se lo merece. Sí, pero a veces ¿cómo está mi corazón hacia la casa del Señor? Hacia la obra del Señor. Y Dios quiere que nos examinemos hoy. Porque Dios dice que somos siervos inútiles cuando nada más hacemos lo que se nos manda hacer. Busque la Biblia, se lo dejo de tarea. O sea que si yo puedo hacer un poco más de lo que me mandaron a hacer, salgo de la calificación de siervo inútil. Entonces Dios quiere hoy que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra humildad? Si tenemos la capacidad de recibir la orden. ¿Cuánto tiempo tengo en la iglesia? Yo enseño, yo canto, yo predico. Y si el ujier apenas tiene un mes en la iglesia o 5 meses y está en la puerta y yo voy a entrar por ahí y el ujier me dice, por ahí no es, dentro de la iglesia no se come. ¿Cómo miro yo a esa persona? Y este es que no sabe que le está hablando al que enseña aquí. Tengo la humildad para recibir lo que ese ujier de 5 meses o de un mes me está diciendo a mí. Porque nosotros miramos los años, los títulos, la humildad no. Disculpe, hermano, ¿por dónde es que tengo que entrar? Gracias, hermano, muy amable. Humildad. No es que porque soy el pastor o porque soy el líder tengo que pasar por encima de la gente. Humildad. ¿Cómo está mi corazón? Obstáculos y pequeños detalles por los que muchas veces un milagro no lo recibimos. Así que hoy es tarde para examinar nuestras vidas y siempre te va a escuchar de mí una palabra para examinarnos. ¿Cómo está mi corazón hoy? Que a veces hay necesidad en nuestra familia y no nos sacamos el dinero de aquí, aquí se queda. Entonces Dios quiere que humildad, corazón bueno, fe, para que recibas tu milagro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz y la misericordia del Señor sea contigo y sea con tu casa. Gracias por estar ahí. Comparte esta palabra con otra persona. Y gracias por hacer parte de Familia ICESI. Tu pastor José y amigo te saluda y te bendice en esta hermosa casi noche ya. Dios te guarde. Mil bendiciones. Y no se te olvide que papi está aquí. Prepárate a recibir tu milagro si hoy examinaste tu corazón y tu vida delante de los ojos del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos esta noche en el servicio de Noches de Poder, Viernes Evangelístico. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén.